digitalización, los cambios demográficos, la pandemia del COVID-19 y la entrada de nuevas regulaciones como el TEMEC están transformando al trabajo en México, por lo que es necesario analizar qué tan competitivo es nuestro país en materia laboral ante este nuevo contexto. Para ello nos acompañan en el siguiente panel Sofía Ramírez, directora general de México, ¿Cómo vamos? Roberto Martínez Illescas, director del Centro de la OCDE en México para América Latina. Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, junto con Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, quien modera este panel. Hola, la digitalización, los cambios demográficos, la pandemia del COVID-19 y la entrada de nuevas regulaciones como el TEMEC están transformando el trabajo en México, por lo que es necesario analizar qué tan competitivo es nuestro país en materia laboral ante todo este nuevo contexto. Yo soy Larry Rubin, presidente de la American Society, y para hablar de este tema, hoy contamos con la presencia de Roberto Martínez Illescas, director del Centro de la OCDE en México para América Latina. También contamos con Sofía Ramírez, es directora general Observatorio Económico México, ¿Cómo vamos? Y también tenemos el gusto de contar con Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Pues empezamos con la pregunta y quisiera irme directamente contigo, Edgar, Edgar de INEGI. Quisiera entender un poco, y a lo mejor nos puedes ayudar a entender, la situación del mercado laboral en México desde la perspectiva de los datos. ¿Cuál es el balance en materia de empleo a un año de inicio de la pandemia? Un gusto en saludarte, Larry, y qué bueno que iniciamos con los datos para tener el panorama de qué es lo que sucedió a lo largo de este 2020 y por lo tanto podamos hacer un análisis más fino, más detallado del fenómeno. ¿Qué nos dejó la pandemia? Bueno, en los meses de abril y mayo, que es cuando inicia de abril y mayo, que es cuando inicia el confinamiento, lo primero que nos deja es 12 millones de personas fuera del mercado laboral, 12.5 millones de personas, pero no solamente esas personas fueron afectadas porque ya cerraron sus espacios de trabajo, sino que también los que sí permanecieron en sus espacios de trabajo. En el caso particular, históricamente traíamos una cifra de alrededor de 5 millones de personas subocupadas. Esta para mayo se elevó a 13 millones, es decir, 8 millones de personas subocupadas. ¿Qué significa estar subocupado? Es una persona que no está trabajando las horas que necesitaría trabajar y por lo tanto está en la posibilidad de ofrecer más horas de trabajo. Entonces, esas personas, evidentemente, al trabajar menos horas, también están teniendo menor ingreso. Entonces, si estamos hablando de los 12.5 millones de personas, más 8 millones de personas, solo ahí ya tenemos más de 20 millones de personas afectadas. Más existe también otra gran cantidad de personas que se fue a trabajar en casa, 9 millones de personas, de las cuales el 70% sí tenía las herramientas para poder trabajar, pero el 30% no las tenía. Entonces, ahí agrégale otros tantos millones que nos hace un volumen de decenas de millones que tan solo en los primeros 2 meses de impacto de la pandemia se vieron afectados. Conforme fueron pasando los meses, el mes de junio, julio, agosto, estas personas se fueron incorporando, principalmente las del mercado informal, que había llegado a alcanzar 10.5 millones de personas fuera del mercado laboral y de las cuales ya la mayoría se incorporaron, ¿no? Pero todavía tenemos cerca de 4 millones de personas que no se han incorporado al mercado laboral, particularmente el sector femenino, que por trabajar en el sector terciario, es decir, servicios, particularmente restaurantes, hotelería, entre otros, no han logrado todavía tener esa recuperación porque ha sido el sector más golpeado. El sector primario y secundario medianamente ha logrado recuperar, aunque hay sectores como la construcción que aún no logran posicionarse, pero el sector terciario sin duda a la fecha sigue siendo afectado. Entonces ese es el panorama con el cual tenemos todavía millones de personas sin, insisto, incorporarse al mercado laboral. Y es parte de lo que también ha venido arrastrando todavía a inicio de 2021. Todavía enero tuvimos un descenso en la tasa de participación laboral, la famosa PEA,
Entonces, eso es parte de lo que nos está dejando hasta el momento la pandemia. Larry, adelante. Claro, no, pues gracias, Edgar, gracias por esa información. Y me gustaría preguntarte, Roberto Martínez Illescas de la OCDE, frente a este panorama y justo el que nos acaba de explicar Edgar, ¿cuál es el análisis de la OCDE? ¿Qué tal? Un gusto de verdad, Larry, estar el día de hoy con ustedes y a través de Forbes México. El panorama, como lo ve la OCDE en términos globales, en términos macro, es muy preocupante porque, sin exagerar, es un panorama catastrófico. Es decir, la pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto no solo recesivo, como se menciona en algunos círculos económicos, sino un efecto destructivo en muchos sentidos, ¿no? Ya Edgar ha mencionado cómo se está sintiendo en México este efecto de destrucción del empleo, pero además ha acentuado de manera estructural vulnerabilidades heredadas de años anteriores, principalmente vulnerabilidades que tienen que ver con el horizonte de habilidades del capital humano a nivel internacional. No solamente habilidades, sino también el otro aspecto estructural que nosotros vemos como muy relevante, es un patrón muy evidente y además creciente de desigualdad, que afecta particularmente a grupos como lo son jóvenes que están en la etapa, digamos, de mayor capacidad productiva, que se incorporan a la población económicamente activa, y en todos los países de la OCDE, pero particularmente en México, los jóvenes se han encontrado como efecto de la anterior crisis financiera de hace 11, 12 años en una situación de profunda vulnerabilidad al fenómeno de la informalidad y del subempleo. Y además en una situación en la cual se encuentran también excluidos o con poco acceso a la educación formal, ¿no? Y también a la educación vocacional y a la educación técnica, que en varios países de mayor ingreso per cápita se han vuelto también una de las claves de la empleabilidad. Es decir, no todos los jóvenes que entran a la fuerza laboral tienen que tener o aspirar a tener un título universitario si pueden dedicarse a encontrar perfiles de habilidades y competencias que les permitan insertarse al sector económico formal de manera funcional, de manera exitosa. Va a ser lenta la posibilidad de resarcir o revertir estas falencias estructurales, pero existe también una clave que nosotros identificamos como promisoria para países como México en el contexto de América Latina en su conjunto, y es reforzar el esfuerzo de la educación técnica, la educación vocacional, los servicios de soporte a la adquisición de nuevas habilidades y el reciclado de habilidades ya existentes, particularmente en el ámbito digital. Es como ahora que nos lanzamos todos a trabajar en línea, de teletrabajo, que por fuerza de la necesidad se puede generar un círculo virtuoso de una inserción acelerada de la población, particularmente la más joven, que ha sido más golpeada por la pandemia en términos económicos, pero a este nuevo paradigma de habilidades digitales relevantes para la empleabilidad y para el emprendimiento. Gracias, Roberto. Y Sofía Ramírez de Observatorio Económico México, ¿cómo vamos? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es la lectura que le das a estos datos desde México y cómo vamos? Bueno, pues te agradezco la pregunta al cómo vamos. Yo quisiera aprovechar que ya mis colegas Edgar y Roberto dieron un panorama primero general y después de la parte de los sectores más jóvenes. Bueno, pues yo quiero hablar de las mujeres para que sirva mi presencia en el panel también en términos de paridad. Porque realmente las mujeres fuimos las más afectadas durante la pandemia. Hablaba Edgar de la caída tan brutal que hubo en la población ocupada, y la verdad es que entre el primer y el tercer trimestre del año pasado, la disminución de 4.3 millones de personas ocupadas, pues fueron realmente muchas de mujeres. 2.6 millones fueron mujeres y 1.7 fueron hombres. Y cuando en el cuarto trimestre la población ocupada, digamos, se recupera ligeramente en 2.3 millones de esos 4.3 que habían perdido,
bueno, pues la recuperación tampoco es pareja, porque aunque las mujeres, digamos, regresamos al mercado laboral con un poco más de dinamismo, pues de todas maneras sigue quedando 1 millón de mujeres fuera del mercado laboral y 1.7 millones de hombres fuera del mercado laboral, que en términos proporcionales, dado que los hombres participan casi al doble que las mujeres en el mercado laboral, pues es mucho más grave para las mujeres. Y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Si las mujeres en México participáramos en el mercado laboral a la misma tasa que los hombres, el Producto Interno Bruto por habitante, el PIB per cápita, sería hasta 22% más alto. Es una cifra demoledora. Tenemos además de las tasas más bajas, si no es que la más baja en tasa de participación de ocupación de hombres y mujeres en términos relativos. Las mujeres trabajamos en escaso 40% de nuestra población económicamente activa, mientras que los hombres lo hacen al 70%. Entonces, ese diferencial, pues francamente, nos va a dificultar la recuperación, sobre todo a la luz de que las mujeres somos quienes nos quedamos más frecuentemente en casa a cuidar de niños, ancianos, enfermos y personas con discapacidad, y con ello estos roles asignados, esta falta de oferta de un mercado de cuidados que apoye a la reincorporación de todas aquellas mujeres que salieron del mercado laboral, pues va a acabar por afectarnos en la recuperación, porque aunque tuvimos un buen trimestre, con los datos que se confirmaron el 25 de febrero por parte del INEGI de la recuperación trimestral de 3.3% respecto al trimestre previo al cierre del 2020, bueno, pues tenemos que realmente la caída anual de menos 8.5% sigue siendo grave, sigue siendo una caída que nos va a tomar 4, 5, 6 años, dependiendo de la capacidad de recuperación, y eso, por supuesto, incorpora qué tan rápido regresamos las mujeres a trabajar, y no en puestos informales y no en puestos mal pagados, sino de tiempo completo, con posiciones laborales relevantes que además permitan que el ingreso laboral pues sea más grande. Y por supuesto que la brecha en pobreza laboral, de eso voy a hablar más adelante, sea también algo que podamos ir cerrando. No se trata solo de que haya menos personas en situación de pobreza laboral, sino que esta recuperación sea paritaria y no afecte más a los hogares donde hay más mujeres. Claro, claro. No, y dándole continuidad a lo que dice Sofía, Edgar de INEGI, te quería preguntar, ¿cómo se ve la recuperación del año, digamos, del empleo al cierre del año? Bueno, mira, la recuperación se ve compleja, en tanto recordemos que el año pasado tuvimos un exceso de mortalidad de más de 326,000 fallecidos, tanto por COVID como por las otras comorbilidades, más de 326,000, y eso que es cifra preliminar, seguramente crecerá todavía un 7%. Estamos hablando de un monto significativo, y ese no es el pico. Eso es lo que quiero también aclarar. El pico llegó en enero y parte de febrero. Entonces, y recordaremos también que el Estado de México, la Ciudad de México, fueron dos entidades que además manejan un gran volumen de personal laboral de servicio que se vieron cerrados. Entonces, el año inicia muy complejo, tanto en la salud como en el trabajo. Lo vemos ya también inclusive en algo que soñaban por ahí algunas personas, que en noviembre iba a llegar la vacuna. Nos faltó que la población fuera más realista, los analistas, la población en general, que fuera más realista, porque hablar de una vacuna, hablar de combatir esta enfermedad es algo muy complejo, es algo que va a tomar años. Eso es lo primero que debemos ser muy conscientes. Por lo tanto, la disciplina social va a ser fundamental en esta espera de recuperación. Por lo tanto, también todavía podemos esperar al menos el primer semestre del año con complicaciones similares a las que tuvimos en el año 2020. Y esperemos que el segundo semestre del año, si es que va avanzando el modelo de vacunación, pueda ser un poco más alentador. Pero también recordemos que las nuevas cepas que se están presentando alrededor del mundo, en el caso particular de México, ya se encuentran presentes, tanto la del Reino Unido como la de Brasil, y que recordemos que esa famosa segunda ola no ha existido, la segunda ola de mortalidad no ha existido, porque es la misma cepa. Ese pico de diciembre en enero fue sobre la misma cepa, es decir,
vivimos lo mismo, bajó tantito la tasa de mortalidad solo porque nos encerramos y porque empezamos a usar el cubreboca, que fue realmente lo más efectivo. Pero no estamos en la segunda ola. Aquí la gran discusión va a ser si llega la vacuna antes de la verdadera segunda ola, que es cuando las cepas se modifican, llega la más potente dentro de todas las cepas y vuelve a impactar a la sociedad. Esa todavía no la conocemos y mucho va a depender de en qué momento llegue la vacuna y si para cuando se distribuye esta cepa a nivel mundial, todos estamos vacunados o no. Si no lo estamos, el efecto podría ser mayor. Si para ese momento ya estamos vacunados y la vacuna además es efectiva para estas nuevas cepas, sin duda va a representar un gran reto para la humanidad en lo general y particularmente para el caso de México. No, gracias, Edgar. Y definitivamente creo que hay tarea pendiente. Y a mí me gustaría también preguntarle a Roberto y a Sofía, adicionales a los factores que comentaste tú, Edgar. Roberto, ¿qué otros factores ves tú que dependa pues esta recuperación de la que hablaba Edgar? Sí, muy bien. Desde la óptica de la OCDE hay aspectos estructurales que condicionan de manera muy directa el ritmo de la recuperación, pero también subrayo reconstrucción económica. La principal vulnerabilidad estructural es el tamaño del sector informal en México y además no solamente el tamaño del sector informal, que es de más del 50% en México, sino además la composición de este sector informal en donde se encuentra una muy alta proporción de jóvenes que, y recordemos que el año 2021 señala, y ya no me puede corregir Edgar, pero es el punto más álgido del bono demográfico, ¿no? A partir ya de este año vamos viendo cómo va disminuyendo la población en las edades consideradas, bueno, la población joven, y entonces nos hemos gastado ya el bono demográfico en México y en buena parte de América Latina, creando una masa crítica de jóvenes con muy bajo umbral de habilidades y destrezas para los retos que se avecinan en el mercado laboral a nivel mundial. Pero estamos en una situación también de vulnerabilidad relativa en términos de la capacidad de integrar o de escalar en valor agregado y en sofisticación las actividades o los eslabones en los cuales se puede insertar la actividad productiva de vanguardia en México, que requiere de un nuevo perfil de capital humano, y entonces es el momento de pisar el acelerador para poder asegurarnos de que la recuperación económica no sea tan lenta como la estamos previendo en la OCDE, con todo y las incertidumbres derivadas del ritmo de la vacunación, que ya mencionó también Edgar. Entonces podemos hablar de un escenario en donde México se estaría recuperando de manera muy lenta, pero puede revertir o puede contrapesar, ¿no?, esta tendencia de lento crecimiento hasta regresar al punto de partida en el 2023, ¿no? Si podemos poner mayor esfuerzo en el desarrollo de mejor capital humano, enfocando sobre todo en la oferta educativa y de destrezas y de empleabilidad de la población joven para integrarla al sector formal, y eso incluye a las mujeres, como correctamente menciona ¿no? Pues nuestra colega en esto. Es fundamental no prescindir del talento femenino en este esfuerzo, no solamente de inclusión, sino de reactivación económica, y no olvidar que efectivamente ya antes de la pandemia México se encontraba relativamente expuesto y vulnerable a las tendencias mundiales de producción de cadenas globales de manufactura, y que ahora entonces hay que pisar el acelerador para poder de nuevo hacer de la necesidad virtud e integrar a México de manera más ventajosa. Claro, claro, no, gracias Roberto. Y pues Sofía, aparte de estos factores que que nos platica Roberto y que nos comenta también Edgar, ¿qué otros factores ves tú en los que va a depender esta recuperación? Pues mira, coincido ciertamente en que la informalidad es una situación que nos pone en mayor vulnerabilidad en términos de la recuperación, porque todas aquellas personas
que trabajan en la informalidad, pues salen y entran del mercado laboral con mucha mayor agilidad. Y si bien eso pareciera ser un activo, lo cierto es que al entrar y salir del mercado laboral también están vulnerables a regresar al mercado laboral por mucho menor ingreso y por lo tanto la tasa de pobreza laboral que hemos visto en aumento, por supuesto, a raíz de la pandemia, pero que también hemos mantenido a lo largo de los años en niveles que francamente no son aceptables. Es importante que tomemos en cuenta que una vez que una persona, una familia, cae en la trampa de la pobreza, volver a recuperarse y ponerse en sus pies es una labor titánica y muchas veces esa pobreza se traduce en generaciones de familias completas que no logran salir de ahí. Entonces, es importante que todas las transferencias que se hagan por parte del gobierno en momentos de crisis como la de ahorita vayan enfocadas sobre todo a atender a las familias, tanto las de trabajadores como las de personas que se quedan sin empleo, las que salen del mercado laboral para cuidar a sus niños y enfermos y todo tipo de movimientos, digamos, en los niveles de ingreso laboral son muy importantes que se tiendan a tiempo. Y en México hemos visto que apenas 2% del Producto Interno Bruto se ha dedicado, digamos, a la atención de la pandemia, a la recuperación de la crisis. Estamos hablando de que las cadenas globales de valor no se van a mejorar en tanto haya, por supuesto, mayor informalidad, por la misma razón, porque la gente no es que pueda entrar y regresar a trabajos de buena calidad con mucha facilidad y acaban por migrar a lugares donde viva la familia, donde sea más barato vivir, etcétera, sino que además, al momento en el que estos 4.25 millones de mexicanos que trabajan en las manufacturas empiecen a ver que las empresas cierran porque la oferta energética es insuficiente o porque empieza a ser más cara, bueno, pues al final acabamos teniendo un cóctel terrible, ¿no? No solamente por una pérdida de la competitividad como país, sino una población empobrecida y con incapacidad de reinsertarse en un mercado laboral más sano. Y por supuesto, hay afectaciones, digamos, en las perspectivas de recuperación en el largo plazo. Totalmente. Y Edgar, tu opinión de qué tan competitivo es México en términos laborales y ventajas y desventajas de la fuerza laboral mexicana ante escenarios como el TEMEC y la pandemia. Mira, Larry, yo creo que sin duda hay una competitividad ahí que nos mantiene en una posición económica a nivel mundial de referente, aunque sin duda tal vez el potencial es el que no está muy bien aprovechado. Ha sido aprovechado en áreas urbanas como la Ciudad de México, como Nuevo León, como Jalisco. Ahí es donde se ha visto reflejado ese bono demográfico y sí su utilización. Pero por otro lado hay un gran desperdicio en entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, donde ese bono demográfico realmente no ha sido útil y tan no ha sido útil que ha generado migraciones masivas. El caso más reciente es Guerrero, donde inclusive tuvo una tasa de crecimiento negativa, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, sí nos debemos de preparar que casos como también Nuevo León, donde la edad mediana junto con el Estado de México es de 30 años, no viene debajo de ellas un volumen de población. Aparentemente seguimos siendo una población muy joven porque, insisto, los estados del sur todavía generan ese volumen de jóvenes, pero ese volumen de jóvenes no está educado. Ese es uno de los grandes retos que tenemos como país. Los educados están en entidades como las que ya referí y vienen en mucho menor descenso. Entonces, es una buena noticia que estos jóvenes vienen muy, muy bien educados, pero no vienen en los volúmenes necesarios. Y los que sí tenemos el volumen necesario no bien educado. Esos claros oscuros son los que debemos de tener mucho cuidado y sobre todo acelerar a esa reincorporación, porque todavía tenemos 4.5 de millones de analfabetas en nuestro país, porque todavía tenemos el 1% de los jóvenes de 15 a 29 años analfabetas, cosa que ya debería de ser realmente cero esa cifra, ¿no? Entonces, ese es el panorama realmente interesante en el cual se están conformando, y ya lo decía también Sofi,
dos sociedades y que eso puede ser delicado en términos de no equidad de la población, porque vamos a tener una población muy bien desarrollada, una población muy educada, insisto, el caso del Valle de la Ciudad de México, que se encuentre casi igual que los países del primer mundo, pues nos habla de, sin duda, por qué la economía donde estamos, pero siempre teniendo ese lastre tan grande de otro grupo de jóvenes que se está rezagando demasiado y que sin duda además la pandemia va a generar ese rezago aún mayor, porque vamos a tener jóvenes que actualmente se están educando con computadoras, con clases en línea, contra jóvenes que se están educando con una televisión que medianamente puedan resolver algunas dudas. Gracias, Edgar. Y Roberto, pues finalmente te pregunto a ti, ¿qué tan competitivo ves tú a México en materia laboral? En el tema de la educación técnica y vocacional, México es en los países de la OCDE el que más, o más bien en donde no hay este aspecto de la educación dual o de la educación técnica fuera de las aulas, fuera de la escuela. Entonces no había, como en Europa, en algunos países, incluso en Chile, que en Chile ya empieza a haber una tendencia ya marcada de educación técnica en los sitios de trabajo, es decir, en las fábricas o en las unidades de ensamblaje o de manufactura más avanzados, en donde realmente ahí se ve que la gente adquiere las competencias que requiere el mundo laboral. En México todavía las aulas dominaban en la educación técnica y esto es muy importante de mencionar porque como a guisa de ejemplo, en el mundo entero, en los países de la OCDE, la pandemia puso en jaque y puso en suspenso todo el trabajo de educación técnica y de educación vocacional de mucha empleabilidad debido al fenómeno de todo mundo confinado, y es que en el teletrabajo, ¿no? Y esto es lo paradójico, muy importante tener habilidades digitales, pero también tiene un efecto inhibidor el estar confinados en estas áreas que tienen que ver con el poner a la gente a hacer cosas en donde se está llevando a cabo la actividad productiva. Entonces en México vemos que ya que no se ha interrumpido el flujo de trabajo, pero que se ha ralentizado en esas áreas de manufactura, pero al mismo tiempo entonces hay que tener en cuenta que si la gente está yendo a trabajar en la manufactura en México, en las zonas más competitivas, también se va a volver muy importante el aprovechar. Es decir, que en otras partes del mundo la educación, más bien la labor técnica en planta se ha puesto en suspenso. Y si en México se está reactivando, pues importantísimo que se retome el valor de la educación vocacional y la capacitación con nuevas herramientas, pero sin olvidar que también ahí, en donde se lleva a cabo la actividad productiva, es donde se halla el mejor escenario para el aprendizaje. Y algo muy importante también en cuanto a la competitividad del lado empresarial, ¿no? Muy importante en nuestros estudios de la OCDE, el panorama económico de América Latina centrado en la capacidad regional y de México para insertarse a la revolución digital, revela que las empresas en México utilizan Internet, sí, lo utilizan para el comercio en línea, lo utilizan para banca electrónica, pero de manera a mí me impactó que el conjunto de empresas promedio en México en el sector formal utiliza muy poco el Internet para el abastecimiento de su actividad. Es decir, sus proveedores, su cadena de proveeduría todavía es muy incipiente usando como indicador las transacciones de las empresas en línea para llevar a cabo sus actividades de aprovisionamiento, ¿no? Entonces, con sus proveedores, más allá de solo comprar los insumos, sino también de articular otro tipo de actividades más sofisticadas. Entonces eso también apunta a la necesidad de también encontrar la manera de incentivar la adopción digital en el ámbito de las empresas, particularmente de las pymes, para que el mundo laboral pues sea competitivo del lado de la oferta y del lado de la demanda, del lado del capital humano y del lado también de los empleadores. No, impactante, como tú dices, Roberto. Y desde tu perspectiva, Sofía, ¿qué otras estrategias, recomendaciones se deberían de seguir para fortalecer la competitividad del mercado laboral, tanto desde el ámbito público como del privado en los próximos años?
Mira, creo que quisiera cerrar con 3 ideas. La primera es que el mercado laboral va a requerir una flexibilización de lleno, porque la recuperación económica, por supuesto, va a implicar mayores disparidades salariales, laborales, de oportunidades de distintos grupos, como bien mencionábamos, desde mujeres hasta jóvenes, personas de la tercera edad, etcétera. Va a haber una exclusión importante de un montón de grupos de la población que al final se va a traducir pues, en una menor posibilidad de recuperación económica en el corto plazo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues ni modo que dejes a todo el mundo en una situación de informalidad y con peores prestaciones laborales. Entonces, lo que necesitamos hacer es ponernos de acuerdo para tener una pensión universal para todos, para tener un esquema de seguridad social para todos. Claramente, todo esto se tiene que financiar de alguna forma y me parece que es momento de sentarnos a pensar cuáles son las prioridades nacionales, no solo por supuesto en el corto plazo, porque yo entiendo que el gobierno además está queriendo invertir en algo que consideran que en el largo plazo va a ser una cosa que retribuya en términos de inversión y de productividad. Y sin embargo, cuando todo el mundo va hacia las energías verdes, renovables, pues en México seguimos invirtiendo en las refinerías y pensando en que hay que poner en el mercado y utilizar el combustóleo. Entonces, creo que el primero sería pensar en la flexibilización de un mercado laboral, pero de manera ordenada, donde el gobierno tiene un papel central en la forma en la cual se puede ir regularizando, digamos, esta flexibilización del mercado. Por supuesto, va a implicar reformas laborales, pero antes hay un montón de medidas prácticas que se pueden implementar. La segunda es aprovechar la migración interna. Como les decía yo hace unas intervenciones, México sigue siendo en 2020 el séptimo país más visitado en el mundo, manteniendo esa misma posición de años anteriores. Y sin embargo, las remesas o los flujos de dólares hacia México aumentaron considerablemente. Fueron casi 40,000 millones de dólares los que se registraron por parte del Banco de México. Y eso te habla, por supuesto, de una solidaridad inconmensurable de los paisanos en Estados Unidos, pero también te habla de la reactivación económica en Estados Unidos, de la inyección de dinero que le está metiendo el gobierno de Estados Unidos a sus cadenas productivas para que justamente la economía no pare. Y la tercera es la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Perdón que sea tan insistente, pero es que las cifras son demoledoras. Les decía yo al principio que la pobreza laboral en hogares donde hay más mujeres es mayor. La tasa de pobreza laboral de las mujeres contra los hombres es de 2-1. Por cada 2 mujeres en situación de pobreza laboral hay un hombre en situación de pobreza laboral, y es porque en los hogares, Edgar no me dejará mentir, no se dividen 2 hombres y 2 mujeres por hogar, sino que hay hogares donde hay 3 mujeres, 4 mujeres, y hogares donde hay solamente una mujer, y en aquellos hogares donde hay menos mujeres, pues claramente el ingreso por aquellas personas que trabajan es mayor, porque las mujeres ganamos hasta 20% menos que los hombres por el mismo trabajo. Trabajamos menos en el ámbito remunerado, porque trabajamos el doble en el ámbito no remunerado, entonces eso hace que el ingreso sea todavía menor en esos hogares donde hay más mujeres, y al final del día, si no regresamos a trabajar en la misma proporción que ya estábamos de manera previa, y por supuesto no vamos cerrando la brecha que hay en la tasa de ocupación de hombres y mujeres, no va a haber cambio estructural que valga. Necesitamos que la educación sea, por supuesto, paritaria, necesitamos que la inversión se enfoque en los sectores más productivos, como bien decía Roberto, pero creo que en cada uno de los rubros, en la medida en la que no se enfoquen las políticas públicas en un zooming de cada uno de los problemas, no vamos a lograr avanzar hacia ningún lado. Y una propuesta para empezar a hacerlo sí son los jóvenes, sí son el sector informal, pero también son las mujeres, que es un sector transversal. Coincido, no, yo creo que eso es lo que, parte de lo que se tiene que enfocar es en todo lo que traen las mujeres a la mesa y obviamente fortalecer a los jóvenes. Y Edgar, ¿qué estrategias adicionales o recomendaciones tienes tú que se deberían de seguir para esta competitividad del mercado laboral y tanto del ámbito público como del privado? Sí, mira, Larry, creo que a lo largo del tiempo lo que ha sucedido en el caso de México, porque hemos visto que llegó un punto de nivel de competitividad y no ha avanzado, es porque, como ya se ha referido, el tema de la informalidad también ha sido bastante estático. En 20 años, la realidad de las cosas es de que la proporción de población informal se ha mantenido casi idéntica, de un 63% a un 56%, es decir,
no ha habido un abatimiento de ese fenómeno. ¿Quiénes se encuentran en ese sector de la población informal? En su mayoría, más no genérico, pero en su mayoría se encuentran con personas con niveles por debajo de la educación secundaria. Es decir, personas que les es muy difícil incorporarse a un mercado competitivo. Aunque existiera el mercado competitivo en Guerrero, hoy ponemos una planta de la mejor tecnología en Guerrero, no va a poder tomar a la población de Guerrero porque no existe la población que se incorpore a esa industria competitiva. ¿Por qué? Porque el nivel de estudio en Guerrero se encuentra como hace 20 años el promedio de educación nacional de México. Ese es el gran problema. Entonces, ¿qué es lo que debemos de erradicar de este país? Ese nivel de trabajo que ha sido ya parte de la estructura básica de la economía mexicana. ¿Por qué se encuentran los campos en Baja California donde hay situación casi de semi-esclavitud? No digo esclavitud, pero semi-esclavitud, porque hay ese excedente de población informal que es captada. ¿Y por qué esa empresa no se tecnifica o no avanza en nuevos modelos de producción económica? Porque ¿para qué? Si se tiene ese excedente de población, el cual yo puedo seguir operando bajo ese mismo estándar. En tanto no resolvamos esa parte estructural de nuestro país, va a ser muy, muy difícil, no solamente que esas personas sean competitivas, sino que ni siquiera habría un incentivo por parte de las empresas a abocarse a sectores competitivos, ¿no? Y siempre inclusive le vamos a apostar a eso. De hecho, el reclamo del TECMEC en el fondo, y pareciera vergonzoso, es, oye, en tantos años tu población no ha mejorado tan solo en sus salarios. ¿Sí? Y eso se ve reflejado porque nuestras empresas le apostaron a un tipo de producción en la cual me es conveniente tener ese tipo de planta laboral, en el cual no es necesario que sea tan competitiva. Si seguimos en ese letargo, en ese reposo de creer que eso siempre va a estar ahí, que como ya hemos visto, con el tiempo se ha venido ligeramente agotando, pues nos vamos a encontrar en un futuro problemático en que ni excedente de esa población va a haber, pero tampoco vamos a haber creado las unidades económicas competitivas que se requieran. Y bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa, pero obviamente no quisiera dejar pasar el escuchar a nuestros tres panelistas en sus conclusiones sobre este tan importante rezago o oportunidad que tiene México en su mercado laboral. Y me gustaría, Edgar, pues que nos compartieras tus conclusiones, tus puntos de vista para cerrar, por favor. Estamos desperdiciando, como ya se ha referido en diversas ocasiones, se ha estado desperdiciando, 1, la juventud, 2, la fuerza laboral femenina, que efectivamente esa es la razón misma de por qué se empezó a promover en los países desarrollados. No es que haya mucha bondad en un país desarrollado respecto a haber dado los derechos a la mujer, sino que era por sentido común y, como bien se ha dicho, por ser pragmáticos. Yo quiero elevar mi producción, no me es suficiente con la fuerza laboral del varón, necesito la incorporación de la fuerza laboral de la mujer. De verdad, ya ni siquiera por una cuestión ideológica, por puro pragmatismo es necesario que ambos sexos estén involucrados en el mercado laboral para potenciar precisamente esa habilidad. Es duplicar, lo que se entiende es duplicar tu potencial como nación. En tanto sigamos efectivamente sin aprovechar esos dos componentes, va a ser muy difícil que crezca nuestro país en los futuros años. Adelante. Gracias, Edgar. Y Roberto, pues nos encantará escuchar tus conclusiones al respecto. Bien, muchas gracias, Larry. México, con todo, con su bagaje de debilidades, vulnerabilidades, pero también ventajas relativas, ¿no? También tanto estructurales como coyunturales, está ante una encrucijada y debe de entender, tomando una de las frases que me pareció muy relevante de Edgar,
tiene México que despertar del letargamiento que le caracterizó durante décadas, particularmente en el ámbito del desarrollo y potenciación del capital humano. Y para poder despertar de ese letargo y para poder entonces demostrar y desplegar lo que hace falta con un sentimiento de urgencia a nivel de seguridad económica nacional, entonces tiene que invertir, tiene que poner muchísimo foco en la resiliencia del capital humano, echando mano de la palanca de la política educativa en todos sus niveles, echando mano de la palanca también de políticas focalizadas sociales para revertir las falencias estructurales, particularmente para rescatar, es la palabra, rescatar al capital humano de jóvenes y de mujeres y depositar en las manos de jóvenes y de mujeres las herramientas y que le permitan adquirir habilidades relevantes para poder emplearse en nuevos estratos de capacidad productiva distintos de los que, como decíamos, de manera inercial estaban caracterizando al destino o a la ruta de la ocupabilidad, no decimos la empleabilidad, pero la ocupabilidad de la población en su mejor etapa productiva. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, Sofía, nos encantará también escuchar tus conclusiones sobre oportunidades y retos también. Yo quisiera empezar que las personas, todas las que trabajamos al final del día, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, niños, pero al final del día todos somos personas. Y entonces hay que colocar los incentivos en los lugares adecuados para que la gente quiera regresar o quiera incorporarse, ya sea a tracks de carrera que tengan más que ver con la ciencia, la tecnología, el desarrollo. No es un tema necesariamente o definitivamente no es un tema personal, no es necesariamente un tema de autoestima, es un tema de colocar los incentivos donde si yo me meto a estudiar una carrera técnica, por un lado voy a tener la aceptación social, claramente, eso es importante, y ahí sí entra la ideología, o sea, no solamente es un tema utilitario, digamos, que como sociedad nos conviene, sino en el momento en el que el discurso hacia las mujeres y hacia los jóvenes, pero en concreto hacia las mujeres, se vuelve que voy a ganar exactamente lo mismo que un hombre haciendo las mismas labores, ya sea en el empleo doméstico remunerado o en las grandes ligas en el sector de la ciencia y la investigación astronómica, bueno, pues vaya, en prácticamente en cualquier rubro, entonces va a haber mayores incentivos para que las mujeres se ocupen. Y bueno, pues nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por parte de Forbes, agradecerte a ti, Sofía, a ti, Roberto, sin duda, y de igual forma también a ti, Edgar, por compartir con nosotros su gran conocimiento sobre el mercado laboral, estas oportunidades, los retos que se nos enfrentan. Y bueno, claro, también agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo el día de hoy. Y pues reiterarles que Forbes y pues un servidor siempre muy interesados en temas de actualidad y temas que nos ayuden a mejorar. Nuevamente, muchísimas gracias y que tengan muy bonito día.